En nombre del Colegio Médico Veterinario de Chile, damos la más cordial bienvenida a todos y todas a esta nueva jornada de capacitación enfocada esta vez en el autocuidado, ¿cierto?, de nuestros colegas y voluntarios que se encuentran trabajando en las zonas donde han ocurrido emergencias por incendios, ¿ya? Contamos hoy día con la presencia del doctor Claudio de la Hoz, ¿cierto?, que lo va a presentar a continuación la doctora Ángela Olavarría, quien es miembro de nuestra comisión Una Salud del Consejo Regional de la Araucanía del Colegio Médico Veterinario. Doctora. Gracias. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas A gracias. quienes están presentes acá y quienes van a ver esta grabación más tarde, les comentamos que el doctor de la Hoz es médico broncopulmonar, es su especialidad. Además de eso, es bombero, por lo tanto, conoce muy bien el tema en que nos vamos a comprometer a conversar en estos momentos con respecto a todo el tema y la asociación de los incendios. Entonces, esta conversación en realidad tiene un llamado súper importante al autocuidado. O sea, no es posible que podamos estar cuidando del ambiente, de los animales, de lo que está ahí, sin también pensar en cuidarnos a nosotros, y sabemos que en muchas ocasiones a nosotros eso se nos olvida. Así que, por favor, Claudio, el espacio es todo tuyo para que puedas educarnos al respecto. Ah, muchas gracias. Tal como comentábamos delante o sea, ayer en realidad cuando conversamos este tiempo con Ángela, primero que nada agradecerles la posibilidad de poder conversar un rato con ustedes. Yo creo que pocas cosas yo les puedo enseñar. Yo creo que más que nada orientar y una conversación con la idea de poder también tener algún grado de preguntas, respuestas o dudas que de repente pueden haber en ese sentido. Tal como decía Ángela, lo primero que nada también es felicitarlos por esta iniciativa. Mucha gente nos había dicho que tenía una gran preocupación en relación no solo a lo que eran los incendios, a los daños en relación a la propiedad, a los daños lamentablemente a lo que era el medio ambiente, sino que también los animalitos que nos estaban pasando muy mal en esa zona. Me tocó ver lamentablemente imágenes muy crudas de, digamos, grupos de ganado, cantidad de ganado calcinado en el medio del fuego. Y la realidad que obviamente el que hay una preocupación formal de ustedes como Colegio Médico Veterinario me parece extremadamente reconocible y loable. ¿Ya? Ahora, eh, en ese sentido, tanto por el hecho de trabajar en el área de respiratorio, como de también formar parte de equipos de emergencia, en el caso personal de pertenecer a bomberos hace ya más de 20 años, eh, está el tema de que los pasos de la emergencia, este voluntariado que son ustedes que están en este minuto allá, el paso cero de la emergencia es la seguridad en la escena, el autocuidado, como dicen ustedes. Eh, en eso lo que busca principalmente es que uno no se transforme en una víctima más de la situación que está ocurriendo en el momento al que uno va a socorrer. Y desde esa perspectiva, uno de los cuidados que toma gran importancia es en relación a los cuidados desde el punto de vista tanto la exposición al fuego directo, al calor directo y a la exposición al humo y material particulado, que es lo que están sufriendo en este minuto la gente que está trabajando en los lugares directos de la emergencia por los incendios forestales, que en este minuto, si mal no me recuerdo, ya son como 5 las comunas que están declaradas en alerta roja en ese sentido. Ahora, es así que si uno va desde de lo más categórico, una de las primeras cosas es evitar probablemente la exposición directa a los fuegos y a los vapores calientes. Lo que hay que tener en cuenta es que si están expuestos en lo que es emergencia directamente a vapores calientes, lo que va a dar problemas más que el fuego, precisamente es la exposición a estos vapores que son los que pueden generar quemaduras tanto de la vía aérea como quemaduras asociadas a radiaciones en distintos lugares. Por lo tanto, lo más probable es que ustedes como médicos veterinarios van a tener poco contacto con eso, va a ser probablemente más directo los brigadistas, los bomberos, la gente que está en este minuto combatiendo directamente en las zonas donde hay, por decirlo así, fuego activo. Y posterior a eso, principalmente va a haber también cuidados en relación a lo que son la hidratación en general, todo lo que son
labores en lugares donde hay gran cantidad de temperatura como lo que están sufriendo en este minuto, mayor cantidad de material particulado y calor asociado principalmente, el tema de mantener un consumo importante de agua, en el sentido de que idealmente deben tener dentro de su indumentaria diaria el tener la posibilidad de tener agua a disposición de manera permanente, de manera de mitigar esto, porque efectivamente van aumentando sus consumos de energético y el agua es la principal manera de ir bajando eso. Eso es lo general. Ahora, cuando ya vamos a lo que es la exposición a humo, material particulado, que es lo que ustedes están viendo actualmente, esta preocupación es que cada una de la gente que está en este minuto participando en estas emergencias claramente ha optado como voluntarios a ir a los lugares donde hay mayor cantidad de humo, pero también tienen que tener muy en cuenta que eso implica que los riesgos desde el punto de vista general asociado a la exposición van a ser más altos de la gente que no vaya. Y eso es algo que uno asume dentro de lo que es para los distintos estamentos el deber, para los bomberos el tema altruista, para la gente que está trabajando es su trabajo, pero ustedes lo han asumido como un voluntariado y en ese sentido uno tiene que tratar de minimizar los riesgos asociados a la exposición en ese sentido. Lo que se sabe es que la exposición a humo y a material particulado, van a tener efectos, por decirlo así, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Los efectos normalmente asociados a corto plazo son los que los voluntarios que están ahí ya lo han sentido, y es la picazón de ojos, la epífora, ¿cierto? El lagrimeo de los ojos, la sequedad de las vías respiratorias altas, la sensación de tos o francamente obstrucción bronquial asociado a estos son efectos a corto plazo y que habitualmente ceden en la medida que uno se deja de exponer a la gente que produce este tema, que en este caso es el humo, y que también tiene directa relación con el hecho de ocupar algún tipo, en esa situación puntual, cuando están expuestos directamente a humo, de algún tipo de medida personal, como lo son, por ejemplo, las mascarillas, idealmente las N95, si no y no están disponibles, por último, las mascarillas comunes y corrientes. De no haber eso, incluso el uso de algún tipo de tapaboca o lo que sea asociado. En el caso de bomberos, por ejemplo, se utilizan lo que son las esclavinas, que son un sistema que protege la cara y protege la boca. El hecho de utilizar probablemente algún tipo de protección ocular si están directamente con el humo, de algún tipo de antiparra, o eso para la gente que está directamente expuesta a humo. Y desde ese punto de vista tratar de cuidarse de lo que significa estar en la exposición directa cuando están en fuentes más cercanas. Ahora, a mediano plazo, cuando esta exposición es muy importante y habitualmente hay gente que está susceptible, gente que por algún motivo tiene susceptibilidad a la exposición, sí, tiene la susceptibilidad de estar con mayor patología respiratoria como son los pacientes asmáticos. No sé si entre el grupo de ustedes hay gente que tiene obstrucción bronquial o tiene asma, o los pacientes que tienen EPOC, que fue una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema secundario al cigarrillo o a la exposición al cigarrillo prolongada, o aquellos que tienen otras patologías desde el punto de vista respiratorio, tienen una mayor susceptibilidad a esta exposición al humo y obviamente pueden incrementar sus síntomas al punto de incluso tener que consultar en servicios de urgencia asociado a eso. Eh, y es en ese sentido que el llamado es que hay que estar atento, especialmente si el voluntariado o la gente que está allá tiene patología respiratoria, el no discontinuar el uso de sus inhaladores, el usar sus inhaladores si es que no lo están utilizando. Ya, efectivamente, esto es bien frecuente que los pacientes asmáticos suspendan su tratamiento y simplemente no se traten. Y la idea es que si alguno de ustedes va a participar en eso y sabe que tiene una asma bronquial, por favor, lleve sus inhaladores por cualquier emergencia para que los tengan ahí. Y desde esa perspectiva, un tema que se me quedó en el tintero en la exposición aguda es tener cuidado con la exposición a los monóxidos de carbono. Eh, Hay que tener recuerdo que la exposición a monóxido de carbono, especialmente en sitios cerrados, no como el caso de ustedes que están en sitios más abiertos, puede tener un daño muy importante a la salud, incluso con resultado mortal. En ese sentido, el personal de emergencia habitualmente tiene detectores de monóxido de carbono cuando están encerrados en ciertos lugares. No hay que olvidarlo, hay que tenerlos en cuenta y que el único tratamiento es el uso de oxígeno en ese caso hasta que la cosa pase. Volviendo al tema anterior, y la exposición a humo en general, eh, es como media silente, porque cuando nosotros vemos humo, vemos material particulado, habitualmente lo que vemos es el material particulado más grueso, que corresponde habitualmente a material particulado que son mayor a 10
partes por millón de peso molecular, digamos, del material y que es físicamente visible. Y la gente probablemente en ese sentido, cuando está expuesta a este tipo de material particulado, tiene el cuidado y de alguna manera se corre porque siente molestias, porque ve el humo, porque efectivamente dice, bueno, en realidad aquí hay humo y uno tiende a correrse y tiende a alejarse de lo que es el humo. Sin embargo, el material particulado más fino, el que se le llama 2.5 ppm, eh, es aquel material que en general lo vemos mucho menos, que es mucho más invisible a lo que uno pudiera pensar. Yo les hacía la analogía en una entrevista previa en otro medio, que es como muy similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en las exposiciones masivas a radioactividad, donde la gente como no veía que había algún tipo de riesgo asociado, porque la radiación no se ve, bueno, estas partículas pequeñas ppm 2.5 tampoco se ven y se depositan profundamente en el pulmón y están asociados y se sabe que la exposición repetida está asociada a aumento de inflamación crónica, aumento del riesgo de ateromatosis, ya sea coronaria o de otro tipo de zonas, vale decir, ateromatosis cerebral o de otras zonas asociadas a que hay inflamación crónica, inflamación de las placas de ateroma que podemos tener varios, de hecho que se empiezan a acumular desde los 15 años en adelante y que pueden haber accidentes de placa y aumentos de infartos asociados a esto en la exposición crónica. No lo estoy diciendo ahora, sino que en el sentido de mantener esta exposición de manera prolongada, hay mayor riesgo y obviamente la inflamación se mantiene. Y este depósito de partículas a largo plazo va a generar también inflamación a nivel pulmonar y de esa manera puede provocar tanto la aparición de fenómenos crónicos inflamatorios en el pulmón que pueden llevar a largo plazo a la aparición, por ejemplo, de fibrosis pulmonar, como también muchos de estos elementos tienen también un potencial carcinogénico aún desconocido. Y de hecho, hay informes de que efectivamente las zonas donde hay mayor exposición a humo, especialmente en la novena región, por ejemplo, o en otras regiones donde hay mantener particulado de manera permanente, efectivamente la cantidad o sea, la posibilidad de que tengan alteraciones tipo carcinogénica o de otro tipo es real. Entonces, el principal llamado al autocuidado en este minuto es básicamente la actividad de ustedes en este minuto, yo no sé si es más al aire libre, si es más en sitios cerrados tipo consulta. Si es al aire libre, es obligatorio el uso de las mascarillas durante el tiempo que están ahí. Es obligatorio el uso de antiparras si es que es necesario. Es obligatorio el uso de guantes, aunque parezca una cuestión increíble, pero guantes o algún tipo de ropa que les cubra los brazos, que les cubra las piernas. Hay que recordar que todo este material, por ejemplo, tiene un potencial carcinogénico. En el caso particular de los bomberos, si ustedes los pueden ver, ellos no, o abandonan el uniforme a pesar de los calores, porque efectivamente la exposición a material de la combustión puede tener un potencial carcinogénico y de hecho hay estudios que demuestran que los bomberos tienen normalmente un riesgo mucho más alto de desarrollar cáncer. Les comento, por ejemplo, los bomberos no deberían usar barba. Si uno está en lugares donde hay gran cantidad de material particulado, no debería usar barba, no debería usar pelo largo porque se acumulan en esa zona. Debería haber cobertura de manos, de piernas en relación a la exposición al humo. Y ustedes, si están al aire libre, están participando en alguna labor de remoción incidentalmente, deberían estar permanentemente con algún grado de protección. Entonces, eso es súper importante que lo mantengan. Y obviamente lo que es protección de lo que es vía aérea respiratoria y también de lo que es ojos y que están con mucha cantidad. Ahora, en el ambiente por decirlo así, domiciliario, si están eh, normalmente atendiendo animales menores, me refiero dentro de esos lugares cerrados, lo ideal es que dentro de lo posible las ventanas se mantengan más bien cerradas, que se ventile un par de veces al día eso, pero se mantenga algún grado digamos, de aislamiento del exterior, el uso de aires acondicionados, el uso de filtros de algún tipo que tengan los lugares donde están, es recomendable, si bien es cierto, ustedes están en una labor de voluntariado, a veces no es tan fácil, pero si pueden elegir un lugar que tenga la posibilidad de aire acondicionado, que tenga filtro, claramente va a ser mejor para ustedes. La idea es ventilar los lugares donde están, ojalá un par de veces en el día, y evitar, y una cosa muy importante, muchos de ustedes probablemente eh, practican alguna actividad física en el lugar donde están, puede ser que digan, bueno, en la tarde puedo salir a correr un rato para relajarme o hacer algún tipo de actividad. La verdad que en este minuto, con el nivel de particulado que hay en el lugar donde están trabajando, se desaconseja absolutamente.
porque este material particulado más pequeño, en la medida que ustedes respiran más, aumenta su volumen minuto, aumenta su ventilación alveolar, va a haber más depósitos de estas partículas a nivel profundo del pulmón y pueden tener efectos deleterios. Por lo tanto, uno trata de desaconsejar las actividades físicas al aire libre en las zonas donde hay declarada emergencia ambiental o preemergencia ambiental. Entonces, probablemente son recomendaciones que pueden ser muy, por decirlo así, livianas, o a lo mejor que ustedes ya mismos lo saben, pero solo tratar de ordenarla. Esa es la intencionalidad del día de hoy, de poderles explicar que efectivamente al ir a ayudar a estos lugares, su riesgo va a ser un poco más alto que de la gente que no está yendo, y eso uno lo sabe. En el caso de los bomberos, uno sabe, por ejemplo, que cuando uno se mete en estas condiciones, sabe que tiene mayor riesgo y de hecho, por ejemplo, los bomberos no deben trabajar más allá de 15 a 20 años en lo que hacen, porque efectivamente en otros países la legislación se los impide, no pueden trabajar más de 20 años y jubilan a los 20 años, producto debido a que son profesiones consideradas de alto riesgo y con un mayor deterioro desde el punto de vista físico asociado a las exposiciones. Lo que ustedes están haciendo es algo puntual, algo que es en el fondo a corto plazo, probablemente el grado de exposición, si uno lo ve formalmente, no va a ser de gran cuantía, pero la idea es que tomen todas las precauciones en relación al uso de la mascarilla, la protección ocular, el uso de ropa adecuada dentro de lo posible cuando estén al aire libre, de manera de minimizar los riesgos. Eh, no sé si dejo abierto el espacio para algún comentario, para alguna consulta. Tengo algunas otras cosas más que contarles si quieren, pero ya es parte más bien del tema de legislación de bomberos, pero en el fondo la idea, en el tema autocuidado, principalmente el llamado a que piensen en ustedes también, que recuerden esto de que el paso cero de la seguridad es primero la seguridad propia y que el lugar sea seguro para poder trabajar y trabajar en buenas condiciones. Muchas gracias, Claudio. Yo creo que es justo lo que necesitábamos, estar escuchando probablemente los voluntarios. No sé si hay preguntas, comentarios, creo que queda bastante claro y estoy segura de que varios de los pasos que tú mencionaste nos los estábamos saltando. Entonces, me parece que era sumamente necesario poder tener esta conversación. Los colegas, los estudiantes, los voluntarios que están presentes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Uno entiende que puede ser que no bien en la tarde, el cuerpo lo sabe. Ahora, solo aprovecho, ya que no hay ninguna pregunta así espontánea, contarles que lamentablemente nosotros acá en Chile, en relación al tema de los incendios forestales, estamos a años luz de lo que significa de lo que es el manejo en el primer mundo del tema. ¿A qué me refiero? Que lamentablemente acá tenemos todavía un sistema muy antiguo, donde los empresarios forestales plantan sus árboles, pagan sus seguros para que en caso de que haya incendios se les devuelva la plata de lo que perdieron en el fuego, pero no hay más normativa. Y la normativa chilena lo único que dice que la encargada de apagar los incendios forestales en Chile es la Corporación Nacional Forestal, la cual no tiene presupuesto prácticamente y solo funciona en los meses de verano prácticamente. Y el resto están a cargo de los parques forestales durante el año, de los parques nacionales, digamos. Desde ese punto de vista, los brigadistas se contratan en el verano para el tema del combate de incendios, pero no hay ningún presupuesto importante, digamos, asignado al tema. Y por lo tanto tampoco hay una responsabilidad asociada si es que hay incendios forestales. Bombero interviene cuando hay normalmente amenaza a casas o a bienes o a personas. No es en este minuto por ley labor de bomberos el realizar ningún tipo de acción en los incendios forestales. Sin embargo, lo hace de manera permanente porque es parte del espíritu de lo que significa los bomberos de Chile. Ahora, desde ese minuto yo les quiero comentar lo que significa la experiencia que me tocó vivir. Eh, yo por 2 años seguidos me tocó ir el año 2017 y el año 2019 a Francia, al sur de Francia, a participar en capacitación con los bomberos franceses, que precisamente eran zonas que tenían ellos especialidad en lo que era combate de incendios forestales. Esos sectores son extremadamente, digamos, poblados de lo que es bosque, son lugares que se dedican a lo que es producción de madera y papel. Y la legislación europea es absolutamente distinta. La legislación europea obliga a que cada persona que tenga y que plante árboles
no solo tiene que tener un seguro en caso de que se queme sus árboles, sino que también tiene que tener un seguro para, en caso de incendio, le pague lo que salieron los costos del incendio a bomberos y a la comunidad. Y eso implica que, aparte de eso, se les obliga que cada cierta cantidad de hectáreas, ellos tienen que tener norias y fuentes de agua disponibles para esa cantidad de hectáreas en caso de incendio. Aparte de eso, la legislatura europea impide que nadie pueda negarse al uso de las fuentes de agua del lugar donde viven para el combate de incendios. Por lo tanto, si alguien tiene un pozo, tiene una noria en su propiedad o tiene una piscina, si hay un incendio y necesitan agua, bomberos lo va a utilizar. Y no hay ninguna posibilidad de que la gente se niegue a eso. Ahora, lo otro también es importante, que el sistema de extinción de incendios, ellos, lo que es Francia, España y Italia, es un solo sistema. Ellos funcionan en forma mancomunada, tienen aviones disponibles 24/7 aljibes, de los que normalmente acá tenemos que arrendar cada vez que tenemos a los privados, porque Chile no tiene aviones de manera pública funcionando. Por eso nos vemos ahora con este famoso Tentarker que echa a perder, el otro que trajeron y que la familia Luxi trajo y que también en el fondo es un avión privado, son todos esfuerzos privados, no tenemos nada público actualmente. En Europa la situación es que los aviones son públicos y pertenecen al Estado y pertenecen a la Comunidad Europea, por lo tanto, si hay un incendio en España y está cerca de Francia, Francia va a ir a ayudar, si es Italia, lo mismo, o sea, se despachan los aviones inmediatamente. Ahora, en el tema combate de incendios, lamentablemente en Chile, los incendios forestales se combaten con una forma que se llama la creación de cortafuegos. Si ustedes se dan cuenta, los que están voluntarios que están trabajando, los incendios se observan, se ven hacia dónde van y se forman barreras naturales, cortafuegos, se cortan árboles, se hace una manera de contener el incendio para que no siga avanzando en esa zona. Con el tema de que si cambia la dirección del viento, se producen de estas pavesas que levantan gran cantidad de fuego o de chispas y se trazan el cortafuego, el incendio sigue y sigue y se comen hectáreas y hectáreas y hectáreas de manera importante. Esa es la forma de combate de incendio acá en Chile. Y el uso de agua y camiones, digamos, y aviones aljibe es algo anexo. Normalmente no es la primera línea del manejo de las incendios forestales. Y por otro lado, eh, en Europa y en Francia, en Francia, Alemania, Italia y España, la forma de combate forestal se basa en dos pilares. Lo primero es la detección precoz y lo segundo es el acceso a agua precoz. ¿Cómo lo hacen? Ellos tienen cámaras apuntadas hacia el horizonte, hacia el cielo, que están apuntadas y que por un tema de pixelado determinan cuándo cambian las características del pixelado del color del cielo. Cuando eso ocurre, se dispara una alarma, se triangulan cámaras y se ve si hay un incendio en ese minuto. Si queda duda, se mandan drones de inmediato. Y si quedan dudas, se despachan de inmediato 3 carros, uno de comando y 2 carros que realmente son carros tanque, que llevan 2.500 litros de agua cada uno con un sistema retardante para circunscribir el incendio. Si eso no ocurre, se mandan 4 carros más. Y la primera acción de los carros que llegan es circunscribir y determinar el carro digamos, de comando, las fuentes de agua cercanas a ese lugar. Y si a corto plazo no se logra control en menos de 10 minutos, se llaman a los aviones de inmediato. O Entonces, sea, claramente diferente es situación, absoluta y muy, muy radicalmente distinta, distinto. claro. O Entonces, sea, estamos años luz. mira, nosotros hoy día como Colegio Médico Veterinario tratábamos de explicar de alguna manera que estamos teniendo una catástrofe animal en realidad, en esta mirada de la dimensión animal que hay en la región más pobre de Chile, en las comunas más pobres de Chile. O sea, en realidad, ahora por ejemplo tú me estás mencionando falta de agua, ¿ya? Con el concepto del agua para los voluntarios, para poder tratar de calcular más o menos el volumen de compra y de donaciones. Deberíamos estar hablando de 2 litros, 1,5 litros. ¿Cuánto más o menos deberíamos asegurar por voluntario diariamente? Entre 2 a 3 litros por voluntario deberían tener. Ya, Menos de ahí, eso, imposible. ya. Es que lo Ahora, que pasa es que es un problema, porque más encima las comunas donde está ocurriendo son comunas que tienen problemas de agua de manera crónica. Entonces, peor todavía. O sea, hay comunas de esa zona que efectivamente están trabajando o funcionando con camiones de aljibe hace años, que no tienen acceso a agua. Y eso pasa también por una normativa, como te digo, que
si uno obligara o tuviera la obligación, la gente de la forestal, a tener agua de pozo profundo, sería una cosa absolutamente distinta, pero no es así. Lamentablemente, en Chile siempre llegamos apagando el incendio al revés, tarde. Así que, bueno, una pregunta con respecto a, no sé si tenemos algunos voluntarios que puedan o no tener barba, que esté ese comentario. El llamado es, no sé si vamos a interferir tanto en el personal que en el afeitarse, pero sí el lavado más próximo o alguna recomendación al respecto. Que básicamente si están expuestos a humo directamente, no deberían utilizar barba en cara. Si no están en labores de extinción directa, están fuera, no es mayor problema, porque esto principalmente es para la gente que está Ah, directamente ya, con los bomberos en ese sentido. ah, ya. Pero la recomendación es en eso, ¿por qué? Porque efectivamente, te comento, por ejemplo, los bomberos franceses tienen prohibido usar pelo y barba. Tú te das cuenta y revisan las redes sociales, los bomberos franceses son pelados, porque se pelan en cero y se vuelan la barba por lo mismo, porque en el fondo tienen que haber un buen acople entre los equipos de respiración autónoma, el casco y todas las cosas y minimizar la cantidad de exposición a alquitrán u otros carcinógenos. Ahora, no es el caso de los voluntarios que están directamente solo al humo, Claro. pero más de algunos se habrá tentado y les puedo asegurar que debe estar también ayudando a mover cosas. Entonces, tener esos cuidados. Exactamente. O sea, seguir insistiendo con el uso de overoles, mangas largas, estar cubiertos y todo lo que hemos estado tratando de hacer esos llamados. Y creo que con lo que tú nos vas explicando, Claudio, toma más sentido que lo estemos diciendo solo como porque se ve más lindo, ¿ya? Porque es mejor o lo que quieran pensar, pero sí es absolutamente necesaria. La bioseguridad del autocuidado es un llamado muy, muy, muy importante y por eso es que quisimos tener esta comunicación que era necesaria. Sí, sí, créeme que una de las primeras cosas que yo, no sé, tú me escuchabas ayer cuando conversábamos el tema, muchas veces cuando la gente se imagina a los superhéroes, dice los superhéroes son invulnerables, la gran mayoría, salvo Batman, me diría alguien por ahí, pero ese es como mi hijo. Pero los superhéroes son invulnerables. Y la verdad que los superhéroes sí existen y son ustedes, los voluntarios, la gente que está ahí, la gente que está trabajando, pero no son invulnerables. Y lo primero que uno tiene que partir desde ese punto de vista, por lo tanto, la primera parte es cuidarse. Y cuidarse significa usar las medidas de protección correspondientes, evitar exponerse si no es necesario, porque no va a haber ninguna diferencia en el sentido de que, cierto, uno trata siempre de ayudar, pero también tiene que tener claro que si el daño es mayor, uno no debe estar ahí. No debe estar ahí. O sea, efectivamente ustedes tienen ahora una tremenda tarea porque efectivamente hay una cantidad enorme de animales de todo tipo, grandes, pequeños, de granja, de animales mayores, animales menores, y que realmente es como lo no visto, lo silencioso. Ustedes lo ven porque están ahí, pero eso no sale en las noticias, no sale en las redes, no sale en nada. Y efectivamente es una tarea muy importante, pero la idea es que también se proteja. Y protegerse significa cubrirse, ocupar las mascarillas cuando sea necesario, hidratarse de manera adecuada, tratar de descansar los horarios que sean necesarios. Los bomberos, por ejemplo, contaban de que un grupo de la 12ª de Temuco, estuve conversando con ellos, trabajaron entre 20 y 22 horas corridas, durmiendo en las, las bancas del parque, porque no tenían lugares físicos, durmiendo en el suelo. Entonces, hay que preocuparse también que los voluntarios que tengan ustedes tengan un lugar donde poder descansar, donde poderse recrear, donde poderse distraer un rato, porque el estrés que se produce en estas cosas es enorme. Y en ese sentido, perdón, solo lo último, para no alargar más esta cosa, en realidad porque no tiene mucho sentido, cuando se producen este tipo de catástrofes y uno le toca vivir esto desde el punto de vista, primer punto, hay muchas cosas muy feas que les va a tocar ver a ustedes, tanto de lo que es muerte animal, ni Dios lo permita, muerte humana, tragedia, gente que sufre, gente que llora, que pierde a sus animalitos, que pierden a su fuente de trabajo, que pierden todo, como tú decías, para gente que es extremadamente pobre, perder el único animal de carga que tenían, por ponerte un ejemplo. Y todo eso tiene una carga psicológica muy importante que el voluntario que está ahí, en este caso, también lo tiene, también se va quedando con él adentro. Es muy importante darse el espacio en el día para poder conversar.
es parte de lo que los bomberos llaman la protección psicológica después de la emergencia. O sea, es importante que se sienten, que conversen, y no que conversen, oye, que podíamos haberlo hecho de tal manera, que no, que pueden, no, que sintieron, que son los sentimientos asociados a lo que ocurrieron. Es decir, pucha, ¿sabes qué? Me dio tanta pena cuando nos encontramos con esta persona que lloró porque no encontró a su animalito muerto, lo pasó muy mal, lo tratamos de contener, o tratamos de hacer todo lo posible por él, pero no pudimos sacarlo, y esa situación se van pegando encima. Entonces es importante manifestar lo que le está pasando, manifestarlo entre un grupo pequeño, no es que estarlo contando de gracias todo el día, pero cuando hay algo que queda dentro, hay que conversarlo, porque es la manera, de alguna manera también, de no quedarse con eso dentro, pero eso que a la larga también produce un daño importante a nivel de la salud. Estamos viendo acciones para poder apoyar a nuestros equipos también desde el lado de la salud mental, claramente. El alojamiento, el cuidado está a cargo de los municipios y nosotros estamos tomando estas otras acciones para poder ir cuidando a los voluntarios en este otro ámbito. Claudio, creo que, bueno, Magno, todas las palabras finales, pero de verdad, muchas, muchas gracias. Sí, No, muchas al gracias. contrario, Yo tengo solo una consulta, diga. relacionado también un poco con el tema psicoemocional. Nosotros, como dice la doctora Ángela, estamos tratando de actuar más que preocuparnos, sino que actuar qué podemos hacer. Y dentro de eso también nos mencionan el hecho de que pueden haber como secuelas, por así decir, a posterior. Entonces mi consulta es, ¿qué pasaría si yo estuve en un ambiente donde a lo mejor no estuve muy expuesto directamente al fuego, cenizas, qué sé yo? ¿Qué pudiera ser lo que debería llamar la atención en caso de que yo necesite a lo mejor una atención o revisar algo desde el punto de vista de haber estado expuesto a ese ambiente? Claro. Ahí yo creo que los casos son individuales, ¿ya? Ahora, desde esa perspectiva, ahí lo que va a primar son los síntomas. Si efectivamente los síntomas que son persistentes, no, uno tiene que consultar. Ahora, ¿cómo van a operar ustedes desde el punto de vista formal? No lo sé si ustedes están con algún tipo de cercanía a lo que es alguna mutualidad, alguna cosa. Eso a veces, es que lo que pasa es que funcionamos individuales, pues ese es el tema. Pues lo mismo que nos pasa a nosotros en el gremio médico, claro, uno puede decir, funcionamos todos como colegio médico, pero la realidad es que hay algún tipo de apoyo, alguna cosa, cuando alguien está enfermo, sí, pero de mutualidad por las exposiciones son súper individuales, lamentablemente. Y ahí funcionan normalmente las previsiones que cada uno tiene en caso necesario. Pero es un tema difícil y que yo creo que no estaba abordado, fíjate, de verdad es bien interesante. Pero ¿qué síntomas tendría que llamarme a mí para poder buscar? La, persi- la persistencia sobre todo de lo que es los síntomas respiratorios, ¿ya? O sea, vale decir tos, flema, molestia, dolores de cabeza que no se pasen por el tema del monóxido de carbono, eh, que habitualmente es relativamente corto, pero el hecho de, por ejemplo, pacientes que queden con tos crónica, pacientes que queden con algún tipo de alteración que le llame la atención, no sé, por dolor al pecho, cualquier otra cosa, deberían estar atentos y consultar en caso necesario. Ahora, si hay gente joven sin patología, no va a tolerar, pero obviamente hay que mirar porque hay algunos que probablemente pueden tener alguna cosa. Por ahí creo que recuerdo que no era la Ángela la que es asmática de los gatos y trabaja con gatos, me parece que sí. No, allá. Entonces, otro veterinario que conozco. No, no tengo esa maldición, afortunadamente. Esa es una maldición del veterinario, ¿eh? Yo he visto varios. Súper, muchas gracias. Si no hay No, más a usted. consultas, comentarios, ¿Mm? le damos en nombre del Colegio Médico Veterinario de Chile. Agradecemos al doctor Claudio de la Hoz por haber conversado esta tarde con nosotros y habernos abierto un poquito la mente o haber orientado un poco a tener este autocuidado que nosotros también muchas veces dejamos de lado. Así que muchas No, gracias a al todos. contrario, encantado de haberlos podido conversar un rato con ustedes, de encontrarse con amigos, ¿cierto, Ángel? Y no, para cualquier cosa estamos ahí disponibles, ¿ya? Así que muy bien, y felicitaciones nuevamente por la labor de ustedes porque es muy loable, realmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a nuestros voluntarios acá presentes, chiquillos, colegas, ojalá haya sido de todo su eh, despertar, en realidad los haya podido ayudar y bueno, nos estamos viendo por ahí.